El Señor sea con cada uno de nosotros. Oremos un minutito más, hermanos. Los hermanos en este tono de voz, ¿me escuchan bien al fondo? ¿Sí? ¿Y allá también escuchan? ¿En este tono de voz normal? Amén. Oremos, hermanos. Querido Padre, te damos infinitas gracias por estar con nosotros, con tu Hijo y tu Espíritu, por causa del nombre del Señor Jesús, en quien nos concediste reunirnos. En ese solo nombre, Señor, y por esa preciosa sangre única de tu Hijo Jesucristo, estamos aquí a tus pies. Y no solamente aquí, Señor, sino que con tu socorro y con tu ayuda, y porque entendemos que es tu preciosa y perfecta voluntad, también somos uno, por causa de ti, con todos nuestros hermanos que se reúnen en cualquier otro lugar. Guárdanos de reunirnos en otro espíritu. Señor, queremos reunirnos en el único espíritu, en el lugar donde tu nombre ha sido puesto, que es en la cabeza, en Cristo Jesús. Alrededor de ti, para ti existimos. Ayúdanos, Señor, en estas cosas. Toma en tus manos nuestras debilidades y condición humana. Toma en tus manos nuestras dificultades y conflictos. Límpianos con tu sangre. Condúcenos con tu Espíritu, Señor. Nos sometemos a ti, para tu gloria, porque solo tú mismo eres el coordinador del universo entero. En ti están coordinados los miembros de tu cuerpo. Señor, en esta obra tuya queremos estar. Nos sometemos a ti, nos sometemos a tus santas manos y pedimos que nos socorras. Y que socorras a toda tu familia, a todo el cuerpo de Cristo. Nuestra esperanza, Señor, está en ti, y nuestra disposición está en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a dar continuidad, hermanos, en esta noche con lo que en estos 2 días hemos estado considerando. Solamente para recordar, estamos bajo el tema general de gracia y reino. 2 palabras perfectamente complementarias, y estamos viendo algunos capítulos. En el primer capítulo vimos una introducción panorámica, que después continuamos con un tema de avance y progreso. ¿Recuerdan? De la comunión del Espíritu hacia la comunión, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. De la obra que el Señor hace por nosotros primeramente, y entonces va haciendo en nosotros, para también, que es lo que Él quiere de todo corazón, hacer con nosotros.
y que nosotros hagamos con Él, colaborando con Él. Y entonces esta mañana vimos algunos aspectos del Evangelio. Yo creo que el Espíritu Santo nos va mostrando la coordinación interior que hay en todos estos temas. Todos estos temas, en la medida que vamos avanzando, van a desembocar en una unidad y en una cosmovisión general de la gracia y el reino, de esas dos caras de la moneda del Evangelio de Dios. El Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino, que es un mismo Evangelio, el Evangelio eterno, como dice en Apocalipsis. Si es el Evangelio de Dios, entonces es el Evangelio eterno. No son otros evangelios, no son varios evangelios, sino distintos aspectos del mismo Evangelio. Entonces, para ir dando otro paso más hacia la coordinación de esos distintos aspectos del Evangelio, más adelante veremos por qué tenemos que introducir este capítulo de esta noche aquí. Y el título que voy a ponerle es el de paradojas. La palabra del Señor nos presenta asuntos que a nuestros ojos son paradójicos. Inclusive a veces parecen, no es que lo sean, a veces parecen contradictorios a nuestra mente natural. Hay cosas que son espirituales y que a veces nuestra mente natural no consigue entenderlas porque le aparecen como si fueran contradictorias. Y hoy vamos a ver uno que otro ejemplo, solamente para descubrir que no son contradictorias. Por eso le llamamos paradojas apenas. No son contradicciones. Pero ha sucedido en la historia de la Iglesia y por eso es necesario entrar en la consideración de estas paradojas. Porque ha sucedido en la historia de la Iglesia que algunas personas enfatizan un punto y otras enfatizan el otro punto, y a veces hasta se forman guerras religiosas. En la historia de la Iglesia ha habido guerras de religión dentro de la cristiandad. Y es porque algunos han visto algunos versos de la palabra y han querido ser fieles a ellos y los han enfatizado sobremanera y los han querido imponer a los otros con inquisición y con armas. Y los otros pues también se han defendido a veces con armas también. Algunos fueron pacifistas, pero otros fueron armados porque también les impusieron la religión armada. Entonces, por eso es muy necesario, yo pienso que en la medida que los tiempos avanzan hacia la madurez de Cristo en el cuerpo de Cristo, ustedes saben que la mujer de Apocalipsis 12 está en dolores de parto, ¿verdad? Y en Juan 16 también se habla de esa mujer que es la Iglesia. Él nos comparó, el Señor dijo que éramos como una mujer que iba a dar a luz y que estaba con aquellos dolores de parto, y que mientras el mundo se alegraba, aquella mujer tenía aquellos dolores hasta que el niño naciese. Quiere decir que ese niño avanza gracias a los dolores de la Iglesia. Que la Iglesia a veces tiene esas guerras y esos conflictos por causa que unos están en un lado y otros en otro, y a veces cada lado tiene una porción de la verdad, pero la verdad completa es la plenitud de Cristo. Y como todavía no hemos llegado nosotros a la plenitud de Cristo, estamos avanzando con ciertos dolores. Amén. Pero esos dolores son para dar a luz. Y cada respuesta es algo más de Cristo. No hay respuesta en otra parte, sino en el Señor Jesucristo. Amén. Solamente que tenemos que crecer un poquito más en Cristo, conocer un poco más a Cristo, y en la medida que crecemos en Cristo, las cosas que parecían contradictorias resultaban que no eran contradictorias, que eran complementarias, que una se refería a un aspecto y la otra se refería al otro aspecto. Como dice Pablo allá en una de sus cartas,
que el sello de Dios, ¿verdad?, tiene, como decir, esas dos caras de la moneda. ¿Sí? Ustedes recuerdan ese pasaje: el firme fundamento de Dios tiene este sello, ¿verdad? Y uno de esos dice que apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿verdad? El Señor es el que conoce a los suyos. El Señor conoce a los suyos, pero cada uno de los conocidos, apártese de iniquidad. Amén. Y así podemos estar más cerca del Señor, y en la medida que se sube en la epignosis, o sea, en el pleno conocimiento de la verdad, vamos comprendiendo mejor las cosas. Esa raíz epi, que es una raíz del griego, quiere decir sobre o encima. Es como si fuera la punta de la pirámide. En algunos de los Nuevos Testamentos griegos o en los libros que tratan de gramática griega, a veces pintan una pirámide y en la parte de arriba le ponen epi y en la parte de abajo le ponen hipo. En la flecha que entra en la pirámide le ponen eis. En la flecha que sale de la pirámide le ponen ek, de eclesia, de o desde, eis, hacia, epi, sobre, hipo, debajo. Amén. Entonces hay una palabra en el griego que se llama epignosis y es usada por Pablo cuando dice de el pleno conocimiento de la verdad. Por ejemplo, en Timoteo dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan a la epignosis de la verdad, o sea, al pleno conocimiento. Entonces digamos que tenemos aquí en el medio una pirámide, de esas que ponen en los libros de griego para poder entender el sentido de esas raíces. Entonces, los que estamos en este lado, digamos, aquí ¿qué es? ¿El norte? Aquí está el mar, ¿verdad? Este es el norte. Digamos que los que estamos al norte vemos solo el lado norte, esta parte de la pirámide. Los que están allá ven el sur, y los que están allá ven el oriente, y los que están allá ven el occidente. Pero el que está arriba de la pirámide, de toda la pirámide. Y esa es la posición epi, la posición de la epignosis, del pleno conocimiento. Entonces, mientras nosotros vamos creciendo en Cristo, a veces vemos este lado y nos peleamos con el del otro lado, porque nosotros decimos que la pirámide tiene este texto, los versículos que están a este lado, pero el otro ve los que están al otro lado, y cada uno desde su ángulo ve los versículos que están desde su lado. Pero cuando llegamos a la posición de la piedra, ¿verdad?, de la cabeza, ahí ya vemos todos los versículos. Y entonces por eso el Señor en el propiciatorio puso en los extremos querubines guardianes. Los querubines son guardianes. La primera vez que aparecen los querubines en la Escritura es allá en el Génesis, para guardar el camino al árbol de la vida. O sea que ellos son guardianes. Y cuando vemos la descripción del arca, sobre ella está el propiciatorio, y a un extremo hay un querubín y al otro extremo hay otro querubín, para que no nos vamos a los extremos, sino que el Señor habla en la voz del equilibrio. Ustedes recuerdan que el trono de Dios está sobre las alas, incluso sobre las cabezas de los querubines. Cuando lo describe el capítulo 1 de Ezequiel y el capítulo 10, ustedes ven que dicen que encima de las cabezas de los querubines había una expansión. Y encima de la expansión había un trono de zafiro. Y encima del trono estaba aquel como hijo del hombre, el resplandor de la gloria divina, la visión de la gloria divina. Ezequiel 1, y también está en Ezequiel 10.
Entonces ustedes ven cómo el trono está en la posición del equilibrio de todas las cosas. Y aquellos querubines tenían 4 caras. Una cara era de león, otra cara era de águila, otra cara era de becerro, otra cara era de hombre. Y esos querubines no se daban la vuelta porque no necesitaban darse la vuelta, porque siempre para donde fueran iban de frente. Cuando se necesitaba un rugido, pues iban para el lado del león. Cuando había que hacer sacrificio y trabajo duro y algo, iban para la cara del becerro. Cuando había que volar, iban para la cara del águila. Cuando había que poner los pies en la tierra, para la cara de hombre. Y así el trono estaba en el medio, en el equilibrio de todas las cosas. Entonces así también en la palabra de Dios hay cosas que están a la derecha, pero que no son contradictorias con las que están a la izquierda, ni viceversa. Se necesita verlas desde el punto de confluencia, de equilibrio y de complemento. Y por eso es que algunas cosas que aparentan ser contradictorias y que por eso se han creado algunos conflictos en la historia de la Iglesia por causa de nuestro entendimiento humano limitado. Pero el Espíritu Santo, como lo vimos en esa reunión sobre el avance y el progreso, el Espíritu Santo va conduciendo a la Iglesia desde la unidad del Espíritu hacia la unidad de la fe y hacia la unidad del conocimiento. Entonces hoy, para poder seguir avanzando en estas relaciones de gracia y reino, necesitamos por lo menos uno que otro ejemplo de esas paradojas, que parece como que la palabra se contradijera. Aquí dice de una manera y aquí dice de la otra. ¿Y cuál de las dos será? ¿Será esta o será aquella? Un grupo dice que es esta, otro grupo puede decir que es aquella, pero las dos palabras, que son una sola en el fondo, cuando se ve completo, las dos son inspiradas por el Espíritu Santo. Y las dos se tienen que recibir y esperar que el Señor nos muestre dónde confluyen. Amén. Entonces, vamos a empezar con uno de esos ejemplos en Romanos. Vamos a Romanos, a un pasaje clásico. Esta epístola a los Romanos realmente es preciosa y cada vez que se ha profundizado en ella, en la presencia del Señor, ha hecho que la Iglesia avance, porque este es el Evangelio de Dios acerca del Hijo de Dios. Amén. Entonces, vamos al capítulo 6 de Romanos y vamos a leer primero algunas palabras claves. Nos vamos a detener en una primeramente, pero vamos a ver en este pasaje inicial del capítulo 6, del 1 al 14, hay 3 palabras claves. Hay muchas más, claro, pero hay 3 especiales que se repiten y que señalan el avance. Amén. Entonces, voy a leer desde el verso 1. Del capítulo 6, verso 3. Podemos saltar el 1 y el 2 por en cuanto. Primero dice Pablo, ¿o no sabéis que hay algo que hay que saber? Y Pablo, en los primeros versos de este pasaje del 1 al 14, usa varias veces el verbo saber o algún sinónimo. Hay algo que el Evangelio nos hace saber. O sea, primeramente, Dios, como lo dijimos acá ya un poco antes, está haciendo cosas en nosotros, pero sobre la base de lo que hizo por nosotros. Para poder Dios trabajar con nosotros, tiene que hacer algo en nosotros.
Y para hacer algo en nosotros, Él tiene que hacer alguna cosa Él mismo. Y luego Él la hace y nos la da. Y cuando nos la da, empieza a hacer en nosotros. Pero Él hace primero por nosotros. El Señor murió por nosotros primero. ¿Amén? Y luego, al asumir Él nuestra humanidad y pasarla por la cruz, nos pasó por la cruz. Y luego nos lo hace saber. Miren lo que hice. Los crucifiqué con mi Hijo. Los enterré. Los sepulté con mi Hijo. Pero también los resucité con mi Hijo. También los ascendí con mi Hijo. Eso fue algo que Dios hizo y nosotros no sabíamos que estaba haciendo Dios. Pero ahora cuando el Señor ascendió, ahora el Espíritu Santo toma todo lo que el Señor hizo y Él nos lo manda y viene el Espíritu y nos toca. Y el Espíritu comienza a trabajar en nosotros. Aún estando en el mundo, viene el Espíritu a convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Primer trabajo del Espíritu allá en el atrio. En el atrio estaba aquel lavacro hecho con los espejos de las mujeres de Israel, que representa ese trabajo convictivo del Espíritu Santo para introducirnos apenas al atrio. Estábamos en el mundo y nos introduce el Espíritu Santo al atrio, haciéndonos reconocer que somos pecadores, convenciéndonos de pecado, de justicia y juicio. Y por eso los 3 primeros capítulos de este libro de Romanos que estamos leyendo son precisamente el lavacro. Y ahí cuando leemos esos 3 capítulos quedamos desnudos ante nosotros mismos, sin excusa. No hay excusa. Y llegamos a ese capítulo 3, dice, no hay justo ni aún uno. Terrible. Esos 3 primeros capítulos de Romanos cumplen la función del lavacro, porque este es el Evangelio de Dios. Y en el tabernáculo Dios nos trae de afuera y nos va reconciliando y nos introduce al atrio. Y en el atrio nos lleva a reconocer nuestro propio pecado, nuestra necesidad del Hijo. Y por eso Dios dio la ley. Porque cuando nosotros pensamos que somos tan buenos y que vamos a cumplir la ley, ahí descubrimos, pero ¿qué pasa? Todo me sale torcido, todo me sale mal, y ahí empezamos a descubrir que somos unos pecadores. Y por eso recordábamos de que la ley estaba entreverada con los sacrificios de esto, de aquello, porque los sacrificios son figura del sacrificio único de Cristo, que es tan rico que necesita ser representado por muchos sacrificios. Pero todos esos sacrificios representan aspectos del único y suficiente sacrificio de Cristo. Y entonces ahí en el atrio, el lavacro nos conduce al altar de bronce, a la obra donde el altar donde cuando tú lees Levítico aparecen muchas clases de sacrificios. Tú abres Levítico en el capítulo 1 y te encuentras con los holocaustos. Y después con una serie de sacrificios por las transgresiones, por el pecado, por la culpa, la ofrenda mecida, la ofrenda enteramente quemada, como los sacrificios, como el holocausto. Toda esa clase de sacrificios que es minuciosamente escrita en el libro de Levítico. Y yo le recomiendo mucho a los hermanos leer aquel libro de nuestro hermano McIntosh, uno de sus 5 o 6 volúmenes de comentarios al Pentateuco. El comentario a Levítico es riquísimo porque muestra toda esa tremenda tipología acerca del Señor, lo rico que es la obra del Señor, que tiene que ser simbolizada por una tipología tan grande para ayudarnos a entender la obra del Señor en la cruz, ¿verdad? Entonces los que puedan conseguirse ese libro, consíganselo. Los que ya lo tienen, léanlo, y los que ya lo leyeron, compártanlo. Amén. El comentario sobre toda esa clase de sacrificios. Entonces ahí tú llegas en Romanos, los primeros 3 capítulos,
mostrando que el hombre es inexcusable, que aún los que conocen la ley también son igualmente culpables, y desemboca en el capítulo 3 que no hay justo ni aun uno. ¿Qué son esos 3 capítulos? El lavacro, la vacia de bronce hecha con los espejos de las mujeres de Israel, que en ese tiempo no eran de vidrio con nitrato de plata, sino que eran de bronce, que representan el juicio de Dios al pecado, el bronce. Entonces que empezamos a leer el Evangelio de Romanos y resultamos enfrentados a nuestra condición pecaminosa y caída. Entonces la ley nos conduce como un ayo a Cristo. Y ahí al lado, gracias a Dios, al lado del altar está el altar de bronce. Y en ese altar de bronce se ofrecían todas esas clases de sacrificios, que son figuras de el único sacrificio y sus profundidades. Amén. Y ahí llegamos al capítulo 3, la segunda parte, que es tan precioso y que es necesario algún día leerlo bien, como si comiéramos pollo, bien comidito. Porque nada de la palabra de Dios es para comer corriendo. No, hay que comer despacio, masticando, saboreando, porque así es que nos alimenta mejor. No hay razón de correr. ¿Para qué correr? Hay que disfrutar cada parte hasta entenderla y poderla digerir mejor. Y ahí en el capítulo 3 y en el 4 ya empezamos a ver los distintos aspectos de la muerte de Cristo y el del sacrificio por las transgresiones, y se menciona ya en el capítulo 4. Pero llegamos hasta la mitad del 5 y de pronto la palabra empieza a enfatizar el pecado y no los pecados. Hasta el capítulo 4 se habla de las transgresiones o pecados en plural. Pero ya desde la mitad del 5 el asunto se vuelve más general. Ahora se habla de el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa heredada en Adán. Ahí desde el capítulo 5 ya se empieza a hablar de Adán y de Cristo. Adán y Cristo, lo que heredamos en Adán. Luego tenemos que ver, y esto tenemos que irlo avanzando de a poco, que está el estado de Adán antes de la caída, está el estado de Adán después de la caída, y luego viene el nuevo hombre a partir de la resurrección de Cristo. Entonces, el hombre ha pasado por esos 3 estadios. Primero era simplemente el hombre. Después de la caída es el viejo hombre. Luego, cuando Cristo nos resucita, asume nuestra humanidad y se vuelve el Señor Jesús el último Adán y termina con todo lo de Adán y resucita y comienza como el segundo hombre y nos introduce en el nuevo hombre. Entonces está el estadio del hombre neutral, sin pecado, pero también sin comer del árbol de la vida, el hombre. Cuando comió, se volvió el viejo hombre. Y cuando Cristo nos resucitó, el nuevo hombre. Así que no se puede hablar solamente del hombre, hay que ver es el hombre en qué estado y en qué estadio. Antes de la caída es una cosa, después de la caída es otra cosa, y después del nuevo nacimiento es otra cosa. ¿Ven? Entonces todo esto tenemos que irlo viendo bien, y estas divisiones claras nos ayudan a entender un poco las paradojas. Las paradojas. Y si entendemos cuál fue el hombre que Dios creó antes de la caída, vamos a entender también un poco las paradojas. Entonces ahora estamos entrando en esas paradojas y en esta primera, en el capítulo 6. ¿No sabéis que hay algo que saber? ¿Qué? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no que vamos a ser, no que seremos,
Subrayo el verbo en pasado. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. O sea, nosotros creímos, Dios nos puso en Cristo. Digamos que a la mano izquierda somos nosotros, digamos que a la derecha es Cristo. Dios nos cargó en Cristo. Todo lo que somos y lo que hicimos fue puesto sobre Él y Él murió. Porque nosotros fuimos puestos sobre Él. Y Él cargó con nosotros. Entonces, Él murió por nosotros, pero también nosotros morimos con Él. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Él cargó con nosotros y murió, nos llevó con Él a la tumba. Y no está hablando de algo futuro. Está hablando que algo ya ha acontecido. Dios nos cargó en Cristo. Nos puso en Cristo. Este es un hecho divino que Dios hizo. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios que estaba con Dios, por medio de quien y para quien Dios hizo todas las cosas, tuvo que despojarse, humillarse y asumir la naturaleza humana. Vamos a decir que el Señor Jesús, que era divino, y siempre lo ha sido y lo será, pero antes no se había encarnado. Cuando vino, Él tomó nuestra naturaleza, la naturaleza humana, y se la puso. Él se hizo hombre, en todo semejante a nosotros, tentado en todo, pero sin pecado. El diablo también quiso meter el pecado en la carne del Señor y lo tentó por todas partes. Porque Adán, que recibió la naturaleza humana, antes de la caída no era mala, era neutral. Todavía no había comido del árbol de la vida, pero podía comer. El hombre fue creado para vivir por Dios, comiendo de la vida divina, del árbol de la vida. Pero Adán, cuando fue creado, todavía no comía del árbol de la vida, aunque estaba en el medio, podía hacerlo, Dios no lo obligaba, pero le dijo: de todos los árboles puedes comer. ¿De cuál cree usted que era el que más quería Dios que el hombre comiera? Del que puso en el centro, que era el árbol de la vida. Pero entonces Adán vendió la naturaleza humana que él había recibido neutral. La vendió al poder del pecado. Cuando el hombre escogió darle las espaldas a Dios y vivir por sí mismo, hizo lo que había hecho el diablo. El diablo le dio las espaldas a Dios para hacer las cosas a su manera, constituirse él mismo en el centro y ponerse en lugar de Dios. Eva fue engañada, pero Adán no. Por eso Dios hace responsable a Adán. Porque Adán sabía lo que estaba pasando. Pero la Biblia dice que Adán no fue engañado. O sea, Adán hizo las cosas a sabiendas. Amó más su vida independiente con Eva que a Dios. Y por lo tanto el camino al árbol de la vida le fue cerrado hasta que no se hiciera expiación, se pagase el juicio de muerte para que él pudiera ser expiado. Entonces el camino al árbol de la vida fue cerrado y el hombre ahora no podía vivir con vida eterna porque ya era pecaminoso y tenía que haber primero expiación. Y por eso Dios prometió la expiación. La realizó en figura con aquel animalito, como recordamos en estos días, y cubrió a Adán y a Eva. Pero hay un orden. Hay un orden en las cosas. Ahora era necesario que Cristo se hiciera hombre y como hombre fuera probado y venciera y luego muriera.
Si él no era probado y aprobado después de la prueba, su muerte no sería expiatoria. Entonces en Franca el líder tuvo que venir como hombre y morir. Y después de morir, entonces ahora sí podía expiar, para que el hombre pudiera ahora sí comer de la vida divina. Entonces tenemos los tres estadios: el hombre antes de la caída, natural, todavía sin vida eterna, pero también sin pecado. El pecado estaba fuera de él, pero después de la caída él quedó vendido al poder del pecado. O sea que el pecado es más poderoso que el hombre. Que el hombre, por más que quiera hacer una cosa, no le sale bien, no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Incluso un hijo de Dios, si no anda en el Espíritu, sino que anda solamente en su naturalidad. Aunque un hijo de Dios haya recibido a Cristo, aunque haya nacido de nuevo en el Espíritu, su carne no ha mejorado ni un ápice. Entonces, tenemos que entender eso, no nos vamos a engañar, no vamos a pensar que ahora que recibimos al Señor, nuestra carne mejoró un poquito. No, no mejoró nada, no mejoró nada. La carne sigue siendo igual de perversa. Por eso primero nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo, para heredar algo distinto a Adán. Porque en Adán nacimos vendidos al poder del pecado. El pecado siempre triunfará sobre Adán si Adán está solito. Por eso Dios lo que hizo no fue solo perdonar a Adán, sino regenerarlo, darle algo nuevo del cielo. No se le puede dejar al hombre en sus propias fuerzas, porque nunca podrá hacer nada de valor ante Dios. Entonces hay que perdonarlo, pero también hay que regenerarlo, si no sigue igual, solo para ser perdonado todos los días, todas las semanas, los siglos y los milenios. Entonces Dios no solamente permitió que su hijo muriera, su hijo tuvo que morir para terminar con Adán. Todo lo de Adán él lo asumió como propio. Y él luchó en la carne. Y él sí, como dice la Escritura, condenó al pecado en la carne. Él no cedió lo que Adán cedió. ¿Ve? Entonces después que él murió, sin tener por qué morir él por sí mismo, entonces su muerte fue expiatoria. Entonces él, cuando se negó al pecado, se negó a la carne, se negó al mundo, se negó a Satanás, entonces él en su carne venció al pecado. Y por eso él dijo: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando comemos de Adán morimos, cuando comemos de Cristo vivimos, porque él venció en la carne. Por eso los demonios no quieren confesar que Jesucristo vino en carne, y tratan de hablar de gnosticismo y de doquesis o apariencias y cosas como si fuera un fantasma. Nada de eso. Él vino en carne, como un hombre, en representación de todos los hombres, el Hijo del Hombre, y como hombre, no como Dios. No. Como hombre, él venció el pecado, venció la carne, venció la muerte, venció al diablo, venció al mundo. Todo eso lo venció él como hombre. Entonces ahora él, como vencedor, se nos dio como alimento. ¿Ve? Él es el pan de vida que nos resucita, y por eso nosotros vivimos por él. Ese es el tercer estado. ¿Ah? El viejo hombre, ahora el nuevo hombre, que es Cristo en nosotros. Es algo distinto. En Adán heredamos la muerte y heredamos la condición pecaminosa. O sea que todo lo que Adán llegó a hacer después del pecado, lo heredó nuestra carne.
No necesitamos pecar para ser pecadores, sino que como nacimos y fuimos concebidos en pecado, nacimos pecadores. Y a la primera oportunidad que tenemos, le metemos el pellizco a la hermanita, el mordisco a la hermanita y hacemos un montón de cosas. Dice, pero este niñito, ¿qué le está pasando? Uno pensaba que los niñitos eran tan tiernos, pero pregúntale a la mamá más amorosa de todas si no ha visto alguna cosa rara en su bebé. Nacimos pecaminosos. ¿Ve? Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor tomó todo eso sobre sí mismo para ser el último Adán, pasó por la cruz y acabó con todo, nos sepultó en el bautismo, pero también en el bautismo resucitó, venció todo, ascendió y ahora le dio todos los elementos de su victoria al Espíritu. Y ahora el Espíritu Santo trae todo lo que Cristo consiguió. Así que no es que Él cambie nuestra carne, no es que cuando nos bautizamos nuestra carne dejó de ser peligrosa. Hermano, el santito hermano Ginito es el más peligroso del mundo. No vayan a confiar en el hermano Gino para nada, ni tampoco en usted, que es igual de peligroso. Solo podemos confiar en la gracia de Dios, en el Señor Jesús. En Adán heredamos la condición pecaminosa, pero ahora viene el Espíritu Santo. O sea que en nuestra carne está Adán, pero en el Espíritu está Cristo. Todo lo que Cristo consiguió está en el Espíritu. Entonces Dios nos dio, fue alguien más poderoso que la carne. Nos dio el Espíritu para luchar contra la carne. Así que si andamos en la carne, por más religioso que sea, no vamos a ganar nada. Estamos engordando el peligroso. Es solo lo que heredamos, así tan gratis como heredamos la condición caída, con solo nacer de papá y mamá, ya nacimos pecadores. Pero así como por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la victoria, la resurrección. Por Adán entró la muerte por causa del pecado, pero por Cristo entró la vida, la justicia. Y quien trae lo de Cristo, lo que Cristo es, lo que Cristo logró, es el Espíritu. Entonces somos bastante misteriosos los cristianos, ¿no? A veces parecemos buenos y a veces parecemos malos. A veces en la iglesia todo es tan lindo y de pronto un escándalo. ¿Qué será lo que está pasando? Es que si andamos en la carne va a mostrar lo que heredó de Adán, la miseria. Pero si andamos en el Espíritu se va a mostrar también lo que heredamos igualmente gratis. La carne la heredamos gratis, caída, ¿verdad? Adán no, pero nosotros, sus hijos, sí. Por eso mismo Dios también nos dio a Cristo y nos dio el Espíritu. En el Espíritu heredamos a Cristo. Cuando creemos en el Señor, el Espíritu del Señor viene a nuestro espíritu y heredamos lo que Cristo es y lo que Cristo consiguió. Así como cuando nacimos la primera vez, heredamos lo que Adán llegó a ser después de la caída. Cuando recibimos al Señor, nacemos de nuevo por el segundo hombre, el victorioso, que ya es santo, que ya es justo en sí mismo. Y por eso leíamos hoy Efesios, donde dice que hemos sido creados de nuevo, ¿no? En la justicia y santidad de la verdad. Entonces el Señor quiere que sepamos primero una cosa, primero es una. ¿Cuál? De que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Este es un hecho divino, miren. Estamos en Romanos 6. ¿No sabéis que todos, tú puedes poner ahí tu nombre si eres de Cristo, si fuiste bautizado en Cristo,
Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, no seremos, ni siquiera poco a poco, no, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Usted puede decir eso? ¿Sí o no? No tengan miedo de decirlo, ese es un hecho divino que la palabra proclama. Dios nos puso en Cristo, nos crucificó con Él, nos sepultó con Él. Hemos sido bautizados en su muerte. Amén. Quiere decir, hemos muerto con Él. Y eso es lo primero que Dios quiere que sepamos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que el bautismo es la sepultura de los muertos en Cristo. Aleluya. Dios puso nuestra humanidad en Cristo y Cristo la pasó por la muerte. ¿Sí o no? Entonces nosotros hemos muerto con Él y el bautismo es nuestra sepultura. La mitad del bautismo. Cuando bajamos al agua y el agua nos cubre, estamos diciendo, Dios me enterró porque me crucificó con Cristo. Es un hecho divino. Es algo que debemos saber. Nuestra humanidad fue crucificada con Cristo. Cristo es el último Adán. No eres tú el que vas a crucificarte a ti mismo. Y ahí está nuestro problema. Como hay una lucha entre el espíritu y la carne misma quiere ayudar. Y ella trata de crucificarse a sí misma. La crucifixión de nuestro yo, de nuestro viejo hombre, se dio en Cristo. Y existe en el Espíritu. Tú no tienes que agregarlo. Ya te fue agregado a ti ese hecho divino. Tú en Cristo ya fuiste crucificado y al haber resucitado. Y eso lo hace efectivo el Espíritu que tú recibes por la fe. No es algo que tú tienes que hacer en un sentido. Es algo que hizo Dios en Cristo y que el Espíritu te lo participa. Porque el Espíritu toma todo lo que Dios hizo en Cristo. Y a Cristo mismo. Y a Dios mismo. El Padre en el Hijo y el Padre y el Hijo por el Espíritu, con todo lo que Cristo hizo, nos es dado en el Espíritu de Cristo. ¿Ustedes creen? Amén. ¿Nadie más cree? Amén. ¿Los demás también creen? Los que no dijeron amén también dicen, aleluya. Gracias a Dios. O si no estaríamos en una asamblea de incrédulos, no en la iglesia. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andar en vida nueva no quiere decir, bueno, yo antes fumaba, pero ahora trato de no fumar tanto y fumo, 38, antes eran 45, pero bueno. No, eso no es andar en vida nueva, esa es la misma vieja vida tratando de manejar el problema del cigarrillo. Pero la nueva vida es Cristo en ti. Cristo no tiene problemas con el cigarrillo. El Espíritu Santo no tiene problema con el cigarrillo. Y ahora Dios le dio el Espíritu Santo, que le da toda la victoria de Cristo, y usted la tiene no porque usted haga esfuerzo, sino porque el Señor venció. Él es el que peleó. Él es el que conquistó el botín. Ahora el Espíritu Santo viene y nos da el botín gratis. El botín es gratis. No somos nosotros los que peleamos. Es Él el que peleó primero. Y la guerra de Él sí fue de conquista, pero la conquista ya la tuvo. Ahora nos dio el Espíritu con toda la conquista conquistada. Ahora no, la lucha nuestra es para permanecer
en el puesto de libertad que el Señor nos dio por la fe. No es para tratar de conquistar algo, no, Él lo conquistó y nos dice, les he dado toda la tierra, ¿sí? Pongan el pie y es vuestro. ¿Se da cuenta? No es tratar de vencer, es guardar la victoria de Él por la fe. Es diferente. Amén. Entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Eso lo dice aquí esta palabra. La palabra es anulado, es decir, inefectivo. Antes le hacíamos caso al pecado, lo cual nos dictaba la carne. Eso es lo que nos dicta la carne, el pecado. Pero ahora Dios nos puso en Cristo y puso a Cristo en nosotros. Ahora no es necesario obedecer al pecado, porque hay alguien más poderoso que el pecado. Aunque el pecado sigue en la carne heredada de Adán, en el espíritu heredado de Cristo está la victoria sobre el pecado. Esa victoria ya existe en ti. No es algo que tú vas a conseguir, es algo que Cristo consiguió para ti, que Dios te dio y que tenemos los hijos de Dios. Entonces, el pecado está en la carne, pero en el espíritu está la victoria sobre la carne. No piense que su carne mejoró, pero Cristo sí es lo mejor de lo mejor. Entonces no enfrentamos la carne con la carne, sino con el espíritu. La carne puede entrenarse en psicología, en psiquiatría, en todo, en teología, lo que sea, no mejora nada. Pero si confías en Cristo, en el Espíritu de Cristo, está la victoria sobre la carne. Entonces la victoria sobre la carne ya la tenemos, porque es Jesucristo y es el Espíritu Santo. Y ellos son un don. Dios nos dio al Hijo y nos dio el don del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el victorioso. No estamos contando con nada que haya en nosotros mismos, pero sí estamos contando con el Señor Jesús. Así que cuando hay problemas, solo miramos para arriba, Señor Jesús. ¿Y qué dice ahí? Señor Jesús. Señor Jesús. Y dice, el que a mí viene, de su interior correrán ríos de agua viva. El que viene, ¿a quién? Al Señor. No a practicar yoga, a respirar quién sabe cuántas cosas, nada de hacer teatro de nada. Señor Jesús. Solamente permanecer en Él, porque en Él es donde está la victoria, no en nuestra lucha. Por eso dice allá en Isaías, no es vuestra la guerra, es mía. Si vamos a guerrear con nosotros mismos, mientras más guerreamos, más descubrimos lo miserable que heredamos en Adán. Pero no se trata de pelear con las armas materiales. No se trata de pelear con nuestras fuerzas naturales. Nuestra naturalidad no consigue nada. Pero la fe en Dios, la fe en el Señor Jesús, la fe en la obra del Espíritu y en la ley del Espíritu de vida en Cristo, ahí está la victoria. Entonces no vamos a pelear con el arma equivocada. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces ahí más adelante es cuando viene y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, ¿y morimos o no? Sí. Amén. Amén. ¡Aleluya! Amén. Creemos que también viviremos con Él. ¿Creemos eso? Hay que creer. Porque Él dice, creed, miradme a mí y sean salvos. No miren a ustedes mismos, mírenme a mí y sean salvos. Cuando empezamos a mirar los problemas, las ondas, nos hundimos. Y le dice el Señor, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Miremos al Señor. Amén. No a nosotros mismos.
No es vuestra la guerra, dice el Señor, es mía. No trates de pelear con tus fuerzas. Confía en mí, creemos que viviremos con Él. Sabiendo, ve lo que hay que saber, cómo repite, sabiendo, sabiendo, no sabéis qué es saber, es el verbo clave, saber, saber. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, que resucitó, para Dios vive. Así también vosotros. Así también, no 50%, ni 30%, ni siquiera 99%, 100%. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Uno dice, pero ¿cómo con esta carne tan torcida? ¿Cómo me voy a...? No, pero es que es en la fe. Es en Cristo. Dios lo trasladó de la carne a Cristo. Usted estaba en Adán y Dios terminó con Adán. Y ahora Cristo resucitó y se puso dentro de usted con su espíritu. Entonces, en Cristo, no mire a sí mismo, no mire lo que heredó en Adán, mire lo que heredó en Cristo por el Espíritu. Así dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Algunos dicen, no, pero es que no siento nada. Pero ¿quién dijo que tiene que sentir nada? Tiene que creer en Dios. Porque los sentimientos son cosa nuestra. Es estar en nuestra naturalidad. Pero la fe acepta estar en Cristo y que Cristo está en ti. Es por la fe. Así también vosotros, considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo, no en Adán, sino en el Espíritu, en Cristo. En Cristo estamos resucitados. ¿Sí o no? Sí. ¿Tú estás resucitado? Sí. Yo también. Tú también. Los que estamos en Cristo. Considerados vivos para Dios en Cristo. Entonces ahora ya el verbo pasó de saber a considerarse. Y ahora viene el tercer verbo y dice, no reine pues el pecado, y ahí empezó algo del reino. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Él es así, pero dice así también, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, sino retente escondido en Cristo. No presentéis vuestros cuerpos al pecado. Y dice, como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, el que está en la carne, no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley. O sea, exigiéndole a la carne hacer algo como para merecer un retiro más, un rosario, una peregrinación a Jerusalén, una cláusula, un método, el Silva o el otro. El Silva es terrible. No es métodos. No estamos bajo la ley, no estamos bajo obligación alguna, estamos bajo la gracia. Dios no espera nada del hombre en su naturalidad, nada de lo nuestro le sirve, pero Él nos ama y nos dio a su Hijo, y nos dio su Espíritu, y estamos bajo la gracia, confiando en Él, contando con Él. Nada nuestro, Él. Bueno, ay, fue largo ver este lado de la moneda. Ahora viene la primer paradoja, el otro lado de la moneda. Ahora vamos a Colosenses. Colosenses.
Colosenses, capítulo 3. Para suavizar más las cosas voy a empezar desde el verso 1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, gracias hermanos, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, esa es la mira interior del corazón de nuestro ser, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso hay que mirar para arriba, como les decía. Es la guerra rodeando alrededor de nosotros y en nuestra carne. Entonces miramos para arriba. Señor Jesús. Bendita solución. Santo remedio. No hay otro. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Entonces dice: buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, estamos sepultados con Él, resucitados con Él, sentados con Él en lugares celestiales, y ahora Colosenses le agrega: escondidos con Él, en Cristo. Así que estamos escondidos en Cristo, o sea, rodeados por Cristo, totalmente escondidos con Cristo en Dios. Nosotros estamos dentro de Cristo y Cristo está dentro de Dios, rodeados de Dios. Aleluya. Ahí nos puso Cristo, no ningún mérito nuestro. Ahí nos puso el Señor. Ahí estamos, permanezcamos en Cristo y Él en nosotros, y daremos fruto. Pero entonces llegamos al verso 5 y dice: haced morir. Y ahí empieza la primera paradoja. ¿Cómo? ¿No era que ya estábamos muertos? Y ahora dice que tenemos que hacer morir. ¿Se da cuenta? No está negando lo otro. Entonces pongan atención a esto. El hermano Washmani nos dio un ejemplo muy bonito que lo voy a usar aquí. Imagínense que aquí hay un muro. Y en ese muro van 3 personas, una detrás de la otra. Para que las 3 puedan cruzar el muro, primera persona tiene que ser la palabra de Dios. Detrás de la palabra de Dios va la fe. Y detrás de la fe va la experiencia. Entonces, la fe tiene que mirar a la palabra, que es el Señor, el Verbo de Dios. El Señor hizo esto por nosotros y Él nos abre el camino. Él es la puerta. Él es cada paso del camino. Él es el alfa y todo el camino y la omega. Entonces la fe cree lo que el Señor es y lo que el Señor hizo, lo que Él nos dio y lo que Él nos hizo y lo que somos en Él. Pues la fe va mirándolo a Él. Y la experiencia va detrás de la fe. La experiencia va detrás de la fe. La fe no puede mirar a su autoexperiencia. No mirar para atrás porque se cae la fe y se cae la experiencia. La fe tiene que mirar al Señor y la fe sigue la palabra. Y la experiencia sigue la fe. Jesucristo dijo así, que cuando pidamos algo al Señor en su nombre, creamos que ya lo hemos recibido y entonces vendrá. Entonces vendrá la experiencia, pero la experiencia le sigue a la fe. Debemos creer que el Señor nos dio lo que le pedimos en su Hijo. Señor, yo quiero esto de ti. Entonces, te lo pido. Entonces dice Jesús, cuando pidáis, creed que lo recibisteis y os vendrá.
A veces nosotros somos incrédulos cuando pedimos y decimos, Señor, pero yo te pido y te pido y te pido y tú no me das. No, no es que Él no nos da, es que no recibimos por la fe. ¿Ve? Nosotros queremos creer en nuestra experiencia, queremos mirar para atrás a ver si sentimos, a ver si nos salieron alas de ángeles, si se nos salió la coronita y todavía vemos cachos y cola y todas esas cosas, entonces nos vamos a caer del muro. ¿Por qué? Porque usted está buscando las cosas en usted mismo, pero Dios ya se las dio en Cristo y ya están en el Espíritu, y usted ya tiene el Espíritu, pero está mirando a sí mismo y no está confiando y recibiendo del Espíritu. ¿Me entienden, hermanos? La fe tiene que seguir la palabra. Dice, creed que lo que pedisteis en mi nombre lo recibisteis. Creed que es vuestro. Consideraos ya muertos al pecado y al mismo tiempo consideraos vivos para Dios en Cristo. Entonces, cuando tú lo crees, andas en el nombre del Señor Jesús. Olvídate, la experiencia le sigue a la palabra. Ve que los apóstoles iban predicando y los milagros venían detrás, siguiendo, no adelante, sino atrás. Nosotros queremos ver los milagros antes de creer en la palabra. Solo queremos creer en los milagros, no en la palabra. Hay que creer es en Dios. Y entonces Él hace los milagros. Porque si no seríamos nosotros mismos tratando de hacer algo. Entonces, cuando la palabra dice haced morir, se refiere a la experiencia. Cuando dice que ya hemos muerto, se refiere a la provisión de Dios en Cristo y a la fe. ¿Cómo vas a hacer morir en la experiencia, en la realidad cotidiana? Que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora es en Cristo, ahora es en el Espíritu. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, etcétera, 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 etcétera. Y llega el 10, y revestido del nuevo. Dejad y revestirse. ¿Se da cuenta? Allí dice que hemos muerto y aquí dice que hay que morir. Que hemos muerto es una realidad en Cristo, porque Cristo se vistió de nuestra humanidad y la pasó por la muerte. ¿No es eso un hecho? Resucitó, ascendió y nos mandó el Espíritu, y el Espíritu ya tiene ese hecho, y nosotros hemos creído y somos uno con su Espíritu en nosotros. En el Espíritu este es un hecho. Si usted cree en el hecho de que Dios lo crucificó con Cristo y lo resucitó con Él, lo ascendió con Él y lo escondió con Él, y usted cree, su fe sigue la palabra y anda en el Espíritu, entonces la experiencia vendrá, y de esa manera harás morir en tu experiencia todas esas cosas, esa cola larga de cosas que aparecen ahí. Pero si tú tratas de esconder la cola para acá y hacer teatro y cosas, y dejas de mirar a la gente, pero ¿qué hago con esta cola aquí? ¿Se da cuenta, hermano? No piense que no es feo. Somos muy feos, muy feos. Si les contara algunas cosas, pero no se las voy a contar todavía. Sí, hermano, en nosotros mismos no hay nada bueno, somos unos monstruos, listicos para escandalizar a millones si Dios no nos agarrara. No nos engañemos con nosotros mismos ni con nadie. Solo miremos al Señor Jesús, lo que Él es. Él ya venció. Miremos al Espíritu. Miradme a mí, no se miren a ustedes mismos. Mírenme a mí. En el peor momento que estás frente al espejo con todos tus cachos y cosas, mira al Señor Jesús. Y Señor Jesús, Señor, gracias a Dios.
que tú ya agarraste todo esto y lo terminaste y lo enterraste, y a mí también me enterraste, y ya resucitaste y ascendiste, y tu espíritu ahora está en mí. ¿Usted cree que si no fuera así, Pedro hubiera podido predicar su primer sermón? ¿Usted recuerda el primer sermón de Pedro? Lo que dijo Pedro: vosotros crucificaste, negasteis al autor de la vida. Y él lo había hecho hace unos horitas atrás. Él fue el primero que negó al Señor. Antes que, bueno, Judas ya antes, pero él también lo negó, ¿verdad? ¿Y de dónde sacó fuerzas este hombre para decir: vosotros negaste al autor de la vida, como si él no hubiera hecho nada? ¿Sabe de dónde? De que se identificó con Cristo. Cristo lo perdonó, lo hizo un nuevo hombre, y él ahora estaba como nuevo hombre. No estaba ni mirando hacia sí mismo. Ya eso había terminado con Cristo. Cristo murió por él, y él creyó y fue limpiado y se olvidó de sí mismo, y ahora estaba en Cristo. Y porque estaba en Cristo podía hablar de esa manera. Nadie puede jactarse en sí mismo. Nosotros en nosotros mismos no tenemos sino vergüenza. Pero el Señor nos limpia la vergüenza y nos dice: mírame a mí. Adán y Eva eran tan inocentes que ni se daban cuenta que estaban desnudos, porque miraban era al Señor en su inocencia, como si se hubieran olvidado de sí mismos. Por eso las personas pueden estar llenas de luz, no porque en sí mismas son luminosas, sino el Señor nos limpia y es nuestra vida, no porque lo merezcamos. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida y hemos creído en el Hijo de Dios, y Él nos ha limpiado y nos reviste de sí mismo. Amén. Entonces, esta paradoja de que estamos muertos y que hay que hacer morir no es una contradicción, ¿se dan cuenta? Es un hecho en Cristo. Y el otro, el hacer morir, es otro hecho también en Cristo. Cristo consiguió todo lo que nosotros necesitamos ser, y su Espíritu lo tiene ahí dentro del nuestro para irnoslo pasando en la medida que vamos creyendo. Nos consideramos muertos al pecado y a la vez nos consideramos vivos para Dios, y a la vez nos presentamos como vivos de entre los muertos, y presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia, como Pedro, con toda confianza, vamos a decir, con toda desfachatez, porque estaba en la fe. Fue limpiado, fue perdonado, fue renovado, regenerado. Es otro Pedro. Él no está pensando en sí mismo, él está en Cristo, no en sí mismo. Él está en la fe y en el Espíritu. Amén. Entonces Judas no se atrevió. Judas hasta se arrepintió, pero en vez de creer, se ahorcó. Qué terrible es no creer, hermano. Qué cueva maldita es esa. Estar ahí y ahorcarse. ¿No es terrible? Pero Pedro creyó. Pedro creyó. Entonces ahí tú ves una paradoja. Está muerto, dice atrás, y hacer morir, dice después. Cuando dice hacer morir, no es que no esté muerto, porque está escrito que nuestro viejo hombre fue crucificado, y que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido ya bautizados en su muerte. Ese es el hecho divino, y eso es lo que la fe debe creer. La fe camina detrás de la palabra. Dios hizo esto y es mío en Cristo. No lo busques en tu experiencia, en tu carne. Créelo en el Espíritu. Mantente en esa fe, en esa confianza en Cristo. No te dejes atormentar por Satanás. Tú ya fuiste sepultado, enterrado, y ya naciste de nuevo y estás en Cristo por la fe, nunca por nada que tú eres, nunca por nada que tú haces, sino por lo que Cristo es y el Espíritu tiene y Dios te dio y tú lo recibiste y es tuyo por la fe.
Y de esa manera, en tu experiencia que viene detrás de la fe, haces morir toda esa cola perversa que está ahí. ¿Ve? Que dice ahí fornicaciones, enojos, malicias, blasfemias, todas esas cosas están terminadas en Cristo. No te tienes que ocupar tú de ellas, sino del Señor. Y entonces, en la práctica y en la experiencia, esas cosas van muriendo, porque en la raíz ya murieron. ¿Se da cuenta? En la raíz ya murieron. Cuando Cristo murió y tú moriste con Cristo. Cuando creíste y fuiste bautizado, fuiste sepultado con Él, resucitado con Él, y ahora andas en el Espíritu, en la simplicidad de la fe. Una fe simple que no trata de maquinar nada, de fabricar nada, simplemente cree y recibe por la fe. Ahora vamos a tomar otro ejemplo, otra paradoja. Voy a tomar solo dos porque es tarde. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, primera epístola de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5. Voy a leer desde el versículo 10 hasta el 15. Aunque eso tendría otras aplicaciones, pero para lo actual que estamos considerando, hasta el 15. Del 10 al 15. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios ha dado un testimonio acerca del Hijo. Ahora, ¿cuál es el testimonio? Dice, y este es el testimonio. ¿Cuál? Que Dios nos ha dado. No dice que nos va a dar, nos ha dado vida eterna. Amén. Y esta vida está en mi carne, todavía no. Va a ir siendo tocada. Esta vida está en su Hijo. La vida eterna que Dios nos da está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, tiene, mire el verbo, no dice tendrá. Hay otros versículos que dice tendrá, pero aquí dice tiene. Y los dos son verdaderos, por eso parece paradójico, ¿ve? Por eso le llamamos paradojas a este mensaje. El que tiene al Hijo tiene, esta es también una primera verdad, tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora miren lo que dice. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Esto no es para los que no creen, pero sí es para los que creen. ¿Qué? ¿Qué nos ha escrito a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios? Dice, ¿para qué no la escribió? Para que sepáis, note, saber lo que hay que saber, que sepáis que tenéis, note el verbo en presente, no en futuro, sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos, mire lo que hay que saber. Cómo hablan el mismo Evangelio, Pablo y Juan. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es la fe. La fe no es pedirle y esperar a experimentar. Y hasta que no experimente no creo. Eso no es fe, eso es incredulidad. Algunos dicen, pero yo le he pedido a Dios y no me contesta. ¿Cómo que no me contesta?
¿Qué dice Jesús? Creed que lo recibisteis y os vendrá. La experiencia viene después, pero primero hay que creer que Dios nos ha oído y que la respuesta ya fue mandada. Es decir, pedimos y salimos agradecidos. Gracias, Señor, que nos oíste y que podemos confiar plenamente en ti. Eso es la fe. Es recibir de antemano, por la fe lo pedido, y entonces vendrá la experiencia. Y así en la experiencia haremos morir. Y también recibiremos lo que hemos recibido por fe. Lo recibiremos en experiencia. Pero primero hay que recibirlo, no solo pedirlo. No solo, Señor, pero yo te pido y no me das. Entonces, ¿qué está diciendo cuando decimos no me das? ¿Cómo que no me das? Si ya te di, pero no lo experimento. Eso es otra cosa. ¿Recuerdan cuando Daniel le pidió a Dios? Y dice el ángel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender en la presencia de tu Dios, desde ese día fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuándo Dios le mandó la respuesta? Desde el primer día. Pero un ángel se le opuso a este otro 21 días. Pero la respuesta ya había sido enviada. Entonces Satanás a veces se opone a que nos llegue lo que Dios ya mandó. Y así somos probados, ¿ve? Pero ¿qué hizo Daniel? Colaboró, continuó creyendo, continuó orando, aunque se sentía afligido, una lucha espiritual que él no entendía, pero se mantuvo en la fe. Y el ángel llegó después de 21 días, pero ya había sido enviado al primer instante. ¿Ve? Entonces, hermanos, hay que creer. No andamos por vista, andamos por fe. Simplicidad de fe. Crea. No tiene que hacer aspamentos, ritos, saltos, cosas raras, nada de eso. Creer nada más. Simplemente creo y punto. Creo y punto. Dios dijo y punto. Amén. El diablo, no, papá, no, pero lo de un montón de voces. Chao. Solo creo en el Señor. Va de retro, Satanás. Y una sola vez o dos, no hace falta todo el día vaya el diablo, olvídese del diablo, 1 o 2 veces, punto. Señor, miro al Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí dice que sabemos que tenemos vida eterna. Para que sepáis que ya tenéis, los que creéis, ya tenéis vida eterna. Entonces aquí dice que ya tenemos, ¿verdad? Ahora vamos a otra carta también inspirada por el mismo Espíritu Santo, que inspiró a Juan. Vamos a Timoteo. Vamos a la epístola de Pablo a Timoteo. La primera, capítulo 6. Verso 6. Le dice Pablo a Timoteo, pelea. Por una parte dice, no es vuestra la guerra, sino mía. Ahora dice, pelea, como Pablo dijo, he peleado y he acabado. Ahora le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Pero cómo? ¿Acaso no dice que ya tengo vida eterna? Y ahora dice que tengo que echar mano de la vida eterna. Y luego unos versitos más adelante en el 18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vuelve a repetir. Por una parte dice que ya tenemos vida eterna y por otra parte dice que echemos mano de la vida eterna. Y los dos pasajes son inspirados, pero me acuerdan el de Josué. ¿Qué dice el de Josué? Os he dado la tierra. Ya tenéis vida eterna. Os he dado la tierra.
todo lugar donde pongáis la planta de vuestro pie. Eso es echar mano de la vida eterna. Eso es tomar posesión de lo que nos fue dado. Parece que hay una contradicción. Dice que ya tenemos vida eterna y por otra parte dice que echemos mano de la vida eterna y en otro versículo dice que tendremos vida eterna. Entonces al fin, ¿tenemos o tendremos? ¿O hay que echar mano? Las tres cosas son verdaderas. Ya tenemos porque nos fue dado. Pero entonces ya que nos fue dado hay que experimentarlo. Cada día hay que cobrar del chequecito. Ya el cheque está en nuestra cuenta. Todo lo que el Señor consiguió ya está a nuestra cuenta. Pero hoy se me presenta este problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Girar un cheque contra mi cuenta. ¿Se da cuenta? Ese girar el cheque cada vez es poner el pie. Es tomar posesión. ¿Se da cuenta? Las dos cosas son válidas, son al mismo tiempo. Ya tenemos vida eterna, pero tenemos que aplicarlo en este caso y en este otro, y cada día, en cada desafío que tenemos que acordarnos que la cuenta está a nuestro favor en el banco y que tenemos es que firmar y punto. Creer cada vez, creer cada vez, creer cada vez, sacar del banco cada vez y aplicar cada vez. Amén, hermanos. Les parece una paradoja y no hay que pensar que una cosa es verdadera y la otra no. Esta sí y esta también, las dos al mismo tiempo. Hemos muerto con Cristo y por esa fe en la experiencia hacemos morir toda clase de necedades que podíamos haber hecho, ahora no las hacemos, murieron porque creímos y permanecimos en la simplicidad de la fe, contando con el Señor. Ahora tenemos vida y por lo tanto ponemos el pie en esto y en aquello y vamos sacando de la vida vez tras vez. Les vamos a terminar por hoy, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Querido Padre, qué alegría es poder leer tu palabra y ver qué maravillosas cosas has hecho en Cristo y has depositado en el Espíritu, y por el Espíritu has puesto en nuestro espíritu para de ahí tomar cada vez que necesitemos. Señor, enséñanos a vivir en la simplicidad de la fe, no confiar en la engañosidad de Adán, no confiar en nada que seamos en nosotros mismos, pero confiar en ti, lo que eres, lo que nos diste, lo que nos hiciste y lo que somos en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La gracia y la paz del Señor sea con todos. Amén. ¿Han creído? Amén. Gloria a Dios. Amén.